Microteatro Colombia. Les habla Cristina Colmenares, la directora de este espacio. Y no saben lo que se viene. Quiero contárselo a todos. Chicos, ¿dónde están? ¡Corran! ¡Vénganse! Quiero contarles lo que me pasó en esta temporada para que no les pase a ustedes. Tuvimos una cosa con un actor, pero se los voy a contar más adelante para que entiendan el contexto. ¿Cómo lo hice? Primero reuní un equipo de genios, porque sola no puedo. El que crea que pueda hacer algo así solo está, no sé, como decimos en mi país, mirando fuera, pero esa es la realidad. Primero es un equipo en el que puedas confiar, es sumamente importante. Un equipo que quiera trabajar, que quiera hacer, y aparte que le apasione esto tanto o preferiblemente más de lo que te apasiona a ti. Creo que eso es primordial. Y como a mí me apasiona esto, hago esto 24/7 al día, arte, busco gente que le pase lo mismo. Lo segundo es empezar a organizar todas las ideas, lo que se quiere hacer. En el caso de la temporada de terror, ya era una temporada que se hizo hace 2 años atrás. Tuvimos un año en stand-by y ese año nos permitió, ese mismo equipo, sentarnos a discutir, a fantasear. Yo creo mucho en el sueño, o sea, para mí ser soñador es importante, pero siempre digo que hay que tener un pie aterrizado en la tierra, ¿no? Entonces, digamos que ese proceso de soñar, de crear, empieza como a soltar esa lluvia de ideas. A veces ni siquiera vamos a sentarnos a hablar. Eso es lo divertido y lo que yo agradezco del arte. Que uno está comiéndose una pizza, por ejemplo, así, sencillito, y empieza a hablar. Empieza a decir, ay, mire, si hacemos tal cosa, chicos, ¿y qué te parece? Y entonces cada quien va soltando sus ideas. Y después yo en la noche, porque tengo un tema con la noche, todo lo que me dice mi equipo empiezo a dibujarlo en mi cabeza y en el techo de mi cuarto. Y como a las 3 de la mañana cierro el libro y digo, esto se puede hacer. Así que nada, empieza a hacer, sueña, plásmalo y después acciona. En tu equipo artístico, pues yo creo que para cualquier emprendimiento necesitas yo les llamo las columnas griegas, ¿no? Porque me encanta el teatro griego, entonces uno todo lo asocia con el arte que uno hace. Necesitas una persona, primero una persona que te diga cuando estás cagando. No sé si se puede decir cagando, ¿se puede decir cagando? Eso, una persona que te diga cuando la estás cagando, porque uno se ciega, la verdad es que uno se ciega. Y muchas veces tú crees que lo estás haciendo muy bien y no, resulta que no. Entonces siempre tienes que tener gente en tu equipo que te diga eso, aun cuando no te guste. Después tú reflexionas en el baño y dices, mira, tenía razón. Por esos términos, pero sí es importante que tengas esa persona que te canalice. Y lo otro, tienes que tener a una persona que te explique cómo vender arte. Porque nosotros tenemos un pego con los artistas. Yo siempre digo, antes de ser empresario soy artista. Y esta persona que tengo dentro del equipo siempre me dice, no, si haces eso, te pego 4 cachetadas. Porque primero tienes que ser empresario, porque si no tu negocio no funciona. Y la artista tú la dejas ahí en el escenario. Entonces tengo esa persona que cuando el arte empieza a salir me dice, no, ubícate porque eso no vende, o eso no funciona, o eso a la gente no le va a gustar, o eso me pone todos los contras y también los pros. Pasada que tuvimos, que para uno de mis ideales era que esa primera temporada fuese un éxito a nivel de ventas, y él lo logró y me lo demostró con bases, mira, si hace así, y me entrena constantemente. Entonces bueno, ya saben que es un él y no es un ella. He hablado del tercero, que es lo que llamamos la voz de la conciencia, que es una persona que ve el arte, que es artista como tú, pero ve el arte muy diferente a ti, en lo que llamamos concepto de arte. Entonces siempre uno entra en esa disyuntiva, pero a mí me parece así, pero a esa persona le parece de otra forma, y tú empiezas a replantearte que quizás hay otros conceptos u otra forma de hacer montajes, en este caso de obras teatrales, que no sería lo que tú harías, pero en los que sí puedes aportar ideas creativas.
Naruto, que es este personaje, vamos a llamarlo así, Naruto, tiene un congreso, a veces se sienta con 7 próceres muy famosos y empieza a hacerle preguntas, ¿no? Y después ese Naruto viene a mí y me dice, mira, yo llegué a esta conclusión para que podamos lograr estos objetivos dentro del proyecto que se está haciendo. También ese personaje dentro de la empresa entra en conflicto muchas veces porque como hace todo un congreso, cada uno de las 7 colas, por decir, le da diferentes aristas, y así cuando llega a mí toda esa información yo descubro que no existe una sola fórmula, que todo no va a depender a veces solamente de la idea, sino de cómo la accionas. Porque mucha gente dice, pues soy artista y hago obras de teatro y es mi agrupación, y sí, pero al final, aunque no esté constituida para ti, si estás comenzando y apenas tienes un grupo, velo desde el día 1. Mi consejo o lo que he aprendido con el pasar de los años es velo siempre como una empresa, porque eso te va a permitir que cuando llegan ciertos personajes que podemos llamar, si lo llevamos a los dioses, algunos Ares, ¿no? O algunos Dionisios, para no ponerlo tan intensos, podríamos decir que son esos personajes que no nos gustaría tener en nuestra empresa, pero que llegan o se transforman, porque muchas veces no, en la vida nosotros no terminamos de conocer a las personas. Entonces a veces llegan a las empresas personas que uno cree que son de una forma, y cuando ya empiezas a trabajar con ellos y pasa el tiempo, se transforman, o mejor dicho, te muestran lo que realmente son, y resulta acontece que no han alineado a tus ideales. Cuando esto pasa, y me ha pasado, antes tomaba otro tipo de decisiones. Ya en esta etapa en la que me encuentro, lo que he aprendido es siempre decirle a la gente, no es tu momento para estar conmigo, ni es mi momento para estar contigo, porque no quiere decir que o yo esté haciendo las cosas mal o que esa persona esté haciendo las cosas mal, sino que no congeniamos y no vamos en la misma dirección. Esa persona tiene otros ideales en el medio artístico, y pues yo siempre lo he dicho, abundan agrupaciones, abundan compañías de teatro, abundan espacios donde podemos trabajar. Entonces uno siempre tiene que trabajar donde uno se sienta bien. Lo más difícil de la temporada de terror en cuanto al montaje, coordinar los ensayos, coordinar que los actores puedan tener la disponibilidad de tiempo para ensayar y que coincidan y que los planetas se alineen. Así lo llamo yo, que los planetas se alineen, porque pues en nuestro contexto ocurre que muchos artistas tienen que dedicarse a hacer otras cosas para poder vivir. No pueden dedicarse 100% al arte, y es una de las cosas que a mí me gustaría quizás abrir como esa brecha, no sé cómo decirlo, pero abrir esa brecha de que muchos artistas entiendan que sí se puede, que no es fácil, porque a veces queremos todo fácil y tampoco hay que trabajar. Entonces es eso, que entiendan que pues hay que trabajar muchísimo, pero que sí se puede. ¿Qué sucede? En esta temporada teníamos pocos actores, fue una de las decisiones que tomamos junto con el equipo que ya les mencioné, que aparte fue el primer consejo, los actores pocos, porque menos es más, tú siempre lo dices. Entonces se empezó a cortar cabeza, ya no vamos a hacer la obra con 3 sino con 2, ya no vamos a hacer esta obra, se va, y así. Y al final terminamos, por muchas circunstancias que ya les voy a contar, con pocos actores, pero esos pocos era difícil poder hacer que llegaran a la misma hora a un ensayo, eso por ese lado. Y lo otro, quizás el espacio. Estábamos enfrentándonos a la casa, que es la nueva casa del microteatro, entonces fue la primera temporada que realizamos dentro del espacio y no sabíamos cómo se iba
hacer el recorrido, dónde íbamos a ubicar cada sala, qué tipo de escenografía íbamos a usar. Se hizo todo un corre-corre, entramos en discusión con el pilar de ventas, vamos a llamarlo así, que si el recorrido era inverso, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y hasta que al final terminamos haciendo recorridos de 3 formas. Entonces, ese tipo de cosas siempre te hacen... La gente cree que es muy fácil, ya vamos a empezar una temporada, listo, y el recorrido sí, y no, eso tiene una estrategia, porque dependiendo del recorrido también el público disfruta o no disfruta del espacio, porque las obras una con la otra tienen un sentido. A mí siempre me gusta que el público viva esa experiencia de montaña rusa, entonces eso es muy complejo a la hora de empezar a hacer la preproducción. Y yo seguía llamando a la gente y decía, pero ¿por qué la estoy haciendo si lo puedo resolver? Y eso te puede pasar a ti. Escucha tu instinto, es lo que te puedo decir, porque al final, para resumir el cuento, llamamos a gente que no funcionó y terminé sacando eso y dejando la temporada con el equipo que iniciamos, con estos dos huecos por decirlo de alguna forma, que se resolvieron a nivel de dirección y de actuación, y nadie notó que esos 2 actores no estaban dentro del montaje, e incluso la temporada agarró muchísimo más valor.